Antonio Coca, analista político. Paul, bienvenido, buenos días. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí presente. Gracias, Paul. Hoy hemos, muchas emociones para Santa Cruz. El viernes, la salida de su gobernador, el retorno a Santa Cruz del gobernador Luis Fernando Camacho. Y anoche la muerte de Percy, ¿no? Tú eres de Santa Cruz, ¿verdad? Correcto, nací en Santa Cruz de la Sierra, pasé niñez allá antes de llegar a vivir en la hermosísima ciudad de La Paz. Y Percy Fernández Claro, ha Percy. sido un gran ingeniero civil y ha sido el gran constructor de lo que ha Mm, sido la Santa Cruz, que apuntaba a la modernidad. Las obras de infraestructura, especialmente el pavimento que hizo Percy Fernández, que sea muy querido, que sea reelegido como alcalde en muchísimas ocasiones, por cierto. Es decir, es una situación muy importante la que Percy Fernández marca la historia de esa transición a la modernidad que tuvo Santa Cruz de la Sierra y que, hay que decirlo, los siguientes alcaldes ya no han tenido absolutamente esa continuidad ni han estado a la altura. Percy Fernández, como se dice en Santa Cruz, puso la vara demasiado, pero demasiado alta, que hasta el momento los alcaldes sucesores no han podido estar a la altura de lo que fue las gestiones diferentes del ingeniero Percy Fernández Áñez. realmente una pérdida importante para Santa Cruz y también un personaje polémico, ¿no? Ah, no, es más, tiene un catálogo de frases que van, como se dice, desde todo tipo de vista, inclusive que hoy día sería, inclusive como se dice, hoy día si estuviera Percy alcalde con todas las frases que ha dicho a lo largo y ancho de su historia, créanme, ¿no? Que los términos discriminación, racismo, pero eso no le quitó, obviamente, que decía esas frases y en la siguiente elección te ganaba con más del 65% de los votos. Entonces, esa era la particularidad de lo que muchos le decían el loco Percy Fernández. Así es, así es. Bueno, obviamente deja un legado. Pero que está vivo y que está de vuelta es Luis Fernando Camacho, y aparentemente con todo, ¿no? ¿Cómo ves ese retorno? Más allá de, digamos, ya del retorno del tema, dejemos un poco de lado el tema judicial y analicemos el tema político. Eh, ¿qué, ¿Cómo retorna? ¿Cómo ves que retorna Luis Fernando Camacho a Santa Cruz? Eh, yo lo veo como un vendaval, ¿no? En este momento, Luis Fernando Camacho ha regresado con más apoyo popular del que tenía, porque inclusive quienes no votaron por él en la elección de gobernador reconocen que lo de él fue un secuestro ilegal y fue una detención meramente política, obviamente con la salud absolutamente desgastada. Pero obviamente regresa Luis Fernando Camacho mucho más antes de lo que se pensaba inclusive, a, como se dice, primero poner orden porque Santa Cruz en este momento necesita que sus autoridades pongan orden y trabajen. Segundo, obviamente con poco tiempo para gobernar y hacer gestión. No nos olvidemos que estamos en puerta de una elección subnacional y no nos olvidemos que la elección subnacional es en marzo del próximo año, domingo 1 de marzo, si no me equivoco. Entonces, hacer gestión en estos meses es realmente muy poco, pero obviamente a nivel político el escenario de Camacho cambia radicalmente todo en Santa Cruz. Patea obviamente su retorno todo el tablero de Santa Cruz y obviamente va a tener que hacer gestión el poco tiempo que le queda y lo más importante, ver qué han hecho en la gobernación que él ganó en los casi 3 años de su ausencia. Eso es algo bastante importante al respecto. Por otra parte, Luis Fernando Camacho y su equipo tendrán que también ser vigilantes ciudadanos del voto de la segunda vuelta electoral. Hay que cuidar el voto, es una tarea que todos los bolivianos tenemos que hacer, independientemente de por quién vayamos o no a votar en octubre. Entonces, esto cambia el panorama político, pero la liberación
al haber sido después de las elecciones del 17 de agosto, por cierto, claro, no cambió el panorama nacional precisamente por un margen de fechas, sino el panorama político departamental, por supuesto, y lo que pueda llegar a incidir Camacho en una segunda vuelta electoral en caso de que decidiera apoyar un candidato o en su caso no apoyarlo, ya que el candidato con el que pactó Camacho, que era Samuel Doria Medina, no logró alcanzar la segunda vuelta. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Aquí estábamos, todo tranquilo. Me parece muy bien. Paul, ¿cómo crees tú que el retorno de Camacho reconfirma en realidad el escenario opositor al MAS? Primero es lo siguiente, entender de que todo lo que padeció y sufrió Luis Fernando Camacho y otras tantas personas, obviamente va a quedar también en la historia como malas señales de cosas que no se deben hacer. Presos políticos, perseguidos políticos y en caso de otras autoridades, exiliados políticos. Entonces, ese es un primer punto que hay que trabajar. Un segundo punto, hay que ver Luis Fernando Camacho qué acciones va a realizar contra las autoridades que están de salida, porque hay que decirlo de esta manera. Tercero, nosotros vemos que hay autoridades en este momento que están criticando la liberación de Luis Fernando Camacho. Bueno, así como critican la liberación de Camacho y de Marco Pumari, porque no se critican a sí mismos la poca acción que hay frente a enormes casos de corrupción. Y aparte de eso, frente a un Evo Morales que se encuentra con plena impunidad en su republiqueta del Chapare. Por otra parte, hay que cuidar el voto ciudadano, que es algo que nosotros decíamos. Y por otra parte, el escenario subnacional tiene que ser un escenario en el que no se permita, y ahora voy a hablar políticamente, un renacimiento del movimiento al socialismo. El MAS como partido ha sacado 3,17%, Andrónico cerca del 8 punto algo por ciento. Mm. Entonces, pero hay un detalle importante, ¿qué es lo que va a realizar el movimiento al socialismo para la subnacional? Camacho puede terminar de enterrar por lo menos al MAS y PSP en Santa Cruz, claro, de confirmarse una candidatura, por supuesto, y de lograr entablar con sectores sociales cruceños, sectores de la región oriental, alianzas y lo más importante de todo esto, qué es lo que va a hacer en la gobernación en el poco tiempo que se tiene, que le queda. No es ni un año que nos falta para qué, para tener cambio de autoridad de a nivel subnacional y poco tiempo para el cambio de autoridades en el plano central. ¿Cómo crees, Paul, desde tu perspectiva y sabiendo todo lo que ha vivido Camacho, que él vuelve fortalecido o tal vez un poco más debilitado después de su ausencia? No, él vuelve fortalecido a nivel político. De hecho, la población ya cerró filas en torno a él, incluyendo a aquellos que no lo apoyaron para gobernador y obviamente tiene un apoyo por lo que Camacho es y significa para Santa Cruz, por supuesto, sobre todo, ¿no? Que la liberación de, obviamente, el principal preso político que tenía el país. Entonces, él vuelve, por supuesto, absolutamente fortalecido y ya es un candidato serio a lograr la reelección en la gobernación, de confirmarse oficialmente la candidatura de Camacho a la gobernación. Ya Es lo, decir, ya es el sí, ya principal lo anunció, ¿no? candidato a la gobernación. Ya lo es. De entrada, hay que decirlo, ya es el principal candidato a la gobernación cruceña. ¿Y qué impacto puede tener su regreso en estas elecciones generales, segunda vuelta? ¿A quién apoya? Digamos, esa es la clave. Buena pregunta. Exacto. ¿A quién apoyará? Ese es un detalle importante, ya que habida cuenta del candidato que él apoyaba, Samuel Doria Medina no alcanzó la segunda vuelta. Ahora hay dos opciones, que Camacho abiertamente apoya a cierto candidato o directamente que no lo haga, en cuyo caso de no hacerlo deja el panorama que Santa Cruz elija voluntariamente a un candidato que, hay que decirlo, no nos olvidemos que Tuto Quiroga consiguió una impresionante victoria en Santa Cruz en la primera vuelta, por si acaso, cerca de 10 puntos de ventaja sobre Doria Medina. Entonces, ese es un detalle importante que quizás Camacho ha aprendido muchas lecciones, él mismo lo ha señalado. Y obviamente sabemos muy bien que la candidatura de Luis Fernando Camacho a la presidencia del 2020 fue una candidatura que, si bien tuvo mucho apoyo en el Oriente, tuvo cero respaldo en el occidente. Entonces yo creo que el Camacho de hoy no va a apoyar a nadie
en la segunda vuelta. ¿Y tú crees que se podría, bueno, que él podría, digamos, recuperar la confianza de aquellos aliados que se distanciaron en su ausencia? Por lo menos para estos próximos días va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque obviamente Luis Fernando Camacho ya hizo el primer paso, que es reorganizar su gabinete departamental. Segundo, va a tener que hacer auditorías a toda la gestión interina de Mario Aguilera, que era el vicegobernador. Tercero, ver qué acciones legales va a tomar y contra quiénes, por supuesto. Y lo más importante, hay el factor tiempo. El factor tiempo hace que esta gestión departamental sea muy poca. Es decir, no nos olvidemos que si todo sale bien en el país, y me refiero a que si todo sale bien en el sentido de que la segunda vuelta se desarrolle normalmente y que el 8 de noviembre tengamos ya un presidente posesionado con autoridades de legisladores posesionados, el lunes 10 de noviembre ya estaríamos hablando de la convocatoria de elección subnacional y el 1 de diciembre inscripción de candidatos. Si todo sale bien, entonces es poco tiempo para Camacho de hacer gestión en Santa Cruz, porque ya se viene una campaña subnacional que va a ser muy intensa, por cierto. ¿Y el regreso de Camacho sería un factor, querido Paul, de unidad o tal vez de mayor división dentro de la oposición? De la oposición cruceña, hay que decirlo, va a ser un factor absolutamente de unidad, porque ya aparte como favorito, si en caso de la reelección en la gobernación, Luis Fernando Camacho ya parte como favorito en Santa Cruz. Entonces, obviamente en Santa Cruz los opositores van a aglutinar filas y cerrar filas en torno a él, por supuesto. Ahora, de la oposición nacional, eso es algo interesante porque estamos en puertas de saber quién va a ganar las elecciones en el mes de octubre. Y en el mes de octubre ya vamos a saber con mayor certeza quiénes son los oficialistas y quiénes son los opositores. Es cierto que el MAS va a tener una bancada simbólica junto con Alianza Popular y la bancada indígena, que van a tener ahí cerca de 10 representantes. Ellos ya son la oposición natural al que gane las elecciones, pero hay también otros bloques que no sabemos si van a ocupar el sitial del oficialismo o sitial de la oposición. Entonces, ¿por qué? Porque Tuto Quiroga va a tener una oposición si gana las elecciones y lo propio Rodrigo Paz Pereira. Entonces, ahí tenemos de que el fortalecimiento de Camacho va a ser en Santa Cruz y también la medida de que él pueda realizar para las subnacionales ciertos acuerdos nacionales con personas que vayan a postularse en diversos marcos nacionales. Eso es algo que también se puede llegar a realizar, por supuesto. Si bien la elección es local y o departamental, según el caso, las alianzas nacionales también pueden generar un respaldo nacional hacia ciertas candidaturas subnacionales. ¿De qué depende de eso? Del factor tiempo. Pablo, yo quisiera que analicemos cómo está la elección ahora, cómo vamos hacia el 19 de octubre. Eh, ¿Cómo ves al binomio Paz-Lara? Lo hemos hecho notar ya en los mismos programas. No se, es un binomio al que no se los ve juntos. Invitan a coordinar con el presidente a Rodrigo Paz y no lleva a Lara. Lara después le observa con quiénes estuvo, luego emite algunos posts y luego criticando al candidato a presidente de su partido y luego se echa para atrás y otra vez son amigos. ¿Cómo estás viendo todo este proceso entre este binomio? Veo que hay más sinergia en el binomio Tuto Quiroga-Juan Pablo Velasco. Sinergia que hasta el momento no se nota en el binomio Rodrigo Paz Pereira con Edman Lara. Yo creo que tendrían los dos que sentarse a dialogar, a conversar, que debieron haberlo hecho esto post 17 de agosto. ¿Por qué? Porque en política, mucho más en segunda vuelta, hay una situación que hay que mencionar. Gana el que menos errores va a cometer. Y ya sabemos nosotros que en la familia, en la relación de pareja, en el trabajo y mucho más en la política, todos los trapos sucios se lavan dentro de casa, no se ventilan.
Es algo que este binomio está y yo entiendo la situación del binomio del PDC, que el resultado hasta para ellos mismos ha sido sorpresivo. Si para la población fue un resultado recontra sorpresivo, también para ellos ha sido demasiado sorpresivo por si acaso. Pero en este momento es el binomio que en segunda vuelta más errores está cometiendo y de cara a la población, que no hay una sinergia momento. El candidato a vicepresidente no tiene que ser no tiene que ser absolutamente la complementación o la continuidad del presidente, no, tienen que ser opuestos, pero dentro de esos opuestos tiene que haber puntos de convergencia para atraer a unos y para atraer a otros a lo que es la votación como tal. Y eso es algo que hasta el momento el binomio del PDC no ha mostrado absolutamente. Se los ve distantes, se los ve separados, críticas internas, algo que en segunda vuelta no se puede dar por si acaso. Obviamente la campaña electoral es larga, recién las elecciones de la segunda vuelta son en octubre, puede pasar todo, puede acomodarse todo, puede dar un golpe de timón, pero obviamente en algún momento el PDC tendrá que salir a las calles con fuerza a buscar el voto popular y con un discurso presidente y vicepresidente, Paz Pereira, Edman Lara, unificados. Y bueno, finalmente, Tuto, ¿cómo ves la campaña de Tuto? En este momento, la campaña de Tuto, lo que yo veo es esto. Tuto sabe muy bien que él tiene lo que él ha ganado, tiene que mantenerlo y tiene que tratar de conquistar el voto del occidente. A una tarea muy complicada, por cierto. ¿Por qué? Porque el binomio Paz-Lara lo tiene al revés. Occidente ha ganado, no tanto en el Oriente, por si acaso. El caso de Quiroga está mostrando sinergia con su candidato a la vicepresidencia y está tratando de conseguir más votos en las regiones donde Quiroga ha ganado, entre ellos Santa Cruz, que es de paso el departamento con mayor padrón electoral de Bolivia. Entonces, la campaña de Quiroga ya ha empezado de una manera sorpresiva, también en qué sentido, porque los ataques no son contra Quiroga o contra JP Velasco, son Contra los ataques contra Paz. el binomio del PDC. Exacto, o sea, aquí no hay donde mentirnos a estas alturas de la campaña de la segunda vuelta electoral, o sea, los ataques de redes sociales, mediáticos contra Quiroga son mínimos, más son contra Lara. Y eso es un detalle que la gente del PDC tendrá que acomodar. ¿Por qué? Porque Lara no puede, bajo ningún argumento, seguir atacando a su propio candidato presidencial, mientras que en la otra vereda se ve una unidad entre Quiroga y obviamente JP Velasco. Ahora, lo importante, hay dos votos que los candidatos están peleando. El voto masista, que sí, los masistas votan, por cierto, tendrán que elegir algún candidato, y el voto de oposición tradicional, que ambos candidatos tendrán que ganar ambos bolsones de votación, por cierto. Bien, Paul, muchísimas gracias. Siempre es muy valioso tu aporte y bueno, un gusto tenerte en Sígame los Buenos. No, muchas gracias por la invitación. Yo quedo muy agradecido. Que tengamos un excelente día y que sea un mes fantástico y espectacular. Muchas gracias. Gracias, Paul. Gracias, Gusto. Paul. Bien, vamos a un corte rápidamente y ya tenemos al siguiente invitado.